Hola chicos y chicas, bienvenidos a otra clase de Singlish with Teacher Nara. Estamos ahora en nivel medio, esta es nuestra segunda clase y vamos a seguir trabajando con el tema de la primera clase. Si no te has visto el video, te va a ser muy bien, muy bien. Además que hay vocabulario nuevo muy interesante y muy interesante eh, en esa clase porque estamos ahora pues en un nivel medio y vamos a ver un mundo más interesante que el básico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con el mismo tema de ayer, que es el pasado progresivo. Aquí se los he escrito en rojo. ¿Qué es el pasado progresivo? Past progressive, le llamamos en inglés. El pasado progresivo es una acción que estuvo continua en algún momento, pero ya no la está. ¿Qué tanto tiempo? Pues puede haber sido 1 minuto, 5 minutos, 3 horas, varios días. Puede hacer el tiempo, no hace la diferencia. Puede ser desde un poquitito hasta mucho, años, días, etcétera. Pero si vemos esa acción que es continua. Ahora, ayer vimos el diálogo con preguntas y hoy vamos a hacer algo muy similar, pero son diálogos más cortos, simplemente con preguntas. Uno, porque sé que el tema puede ser un poquito complejo de entender. Y dos, porque estos diálogos son más simples y aquí aprovecho y les enseño la estructura. Son simplemente diálogos de pregunta y respuesta. Ok, listo, magnífico. También traté de hacerlo con cosas que podríamos hablar en el día a día. Entonces, ya sabemos que el verbo to be en el presente es am, is, are, como lo tenemos aquí. Y también sabemos, porque aprendimos ayer, que el verbo to be en el pasado es was, and where. Hay solo dos formas en el pasado. De nuevo, si te sientes perdido con esto, tienes que ver la clase número 1 que te la dejo abajo. Entonces, la pregunta A. So, were you working on your homework yesterday? Palabras nuevas de aquí puede ser homework, tarea, o puede ser yesterday, ayer. Con ese tiempo vamos a ver mucho en las expresiones de tiempo en pasado. Ayer, hace 2 años, 3 años, 3 días atrás, antier, vamos a verla mucho. Listo. Entonces, como aprendimos ayer, vamos a darle una respuesta a esto y dijimos que para expresar una pregunta, una respuesta, primero vamos a ver la respuesta porque es el afirmativo y luego vemos la pregunta. ¿Qué tenemos? Tenemos y eso se los voy a ir escribiendo. Si quieren, lo pueden escribir después que se los pongan. Tenemos, tenemos was or were, porque es más fácil que recordar que el verbo to be en el tiempo pasado progresivo, ven que largo, hay que pensar mucho, pues simplemente was, were. Y luego tenemos el verbo que describe la acción con el ing. Muy bien. Y al final, ¿quién se acuerda de las oraciones simples, la estructura? El complemento. Muy bien, y aquí se los dejo. Tenemos el sujeto, el was, el were, que sería en el espacio en blanco. Luego tenemos el verbo que expresa la acción, que es work. ¿Y qué le ponemos a ese work? Pues working, ing, y al final tenemos el complemento. Ahora, para que eso tenga un poquito más de sentido, voy a irlo corriendo. Y dígame, si se repasaron lo que vimos ayer con el I, ¿qué iría? ¿Iría el was o iría el were? Y así tú me respondes, yo voy escribiendo, así como si te escuchara. Exacto, muy bien, so, was. Y si no te sabes la tablita, no pasa nada, repásala. Y al final del verbo work, que añadimos el ing. Esta sería la estructura. Noten que tiene dos verbos, uno que ayuda, se dice helping verb en inglés, y el otro que expresa la acción, action verb. Ok. Ahora, vamos a ver la estructura de la pregunta. Cómo a la hora de preguntar ponemos el verbo delante, como también lo hacemos en español. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Primero tenemos was, were, luego tenemos el sujeto, yo, tú, él, María, Juan, los animales, los amigos. Luego tenemos el verbo con ese ing para expresar esa progresión. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? El complemento. Muy bien, voy a hacer un espacio aquí para que lo puedan ver. Listo, ahí lo tienen. Si se les hace más fácil, usen colores,
pasen la línea por debajo de las palabras, etcétera, algo que llame la atención si realmente lo están escribiendo. Ok, perfecto. Entonces, voy a leer de nuevo. A. Were you working on your homework yesterday? ¿Estabas tú trabajando en tu tarea ayer? Y la persona B dice, I was working on my homework. Estaba trabajando en mi tarea. Y aquí yo añadiría pues yes, ¿verdad? Sí, estaba trabajando en mi tarea. Muy bien, esto es una pregunta de sí o no. Y la que viene también. Vamos a ver, quiero hacer aquí, vamos a suponer que vimos la uno y ahora vamos a ponerle un 2 aquí para que estemos más en sintonía. Ok, bien, voy a leer la 2 que también es una pregunta de sí o no. Was she cleaning her garden last night? ¿Estaba ella limpiando el jardín anoche? Claro que literalmente no va a estar limpiando con un mapa, ¿verdad? Simplemente pues tal vez recogiendo las hojas, etcétera, etcétera. Y aquí ya me van a ayudar porque les acabé de explicar la estructura y también vimos ayer este tipo de esta información. Entonces, ¿qué ponemos aquí? El verbo to be, que tenemos was y tenemos were. Para ella, she, ¿qué ponemos? Was or were. Tienen que pensar, ¿es singular o es plural? Es singular y se pone el was. Muy bien. Y el verbo clean, ¿qué se le pone al final? Teacher, obvio, el ing, pues muy bien. Y además que recuerden que el único verbo que cambia es el verbo to be. Am, is, are en presente, was, were en pasado. El otro verbo, el que expresa la opción, no cambia, simplemente se le pone el ing y se usan las mismas reglas que les expliqué en uno de los videos de inglés básico, que si no te lo has visto, también te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas porque te va a ayudar a entender esto más. Ahora, cambiamos de estructura. Vamos a ver qué pasa en la oración número 3. Estos son preguntas informativas. Leo. A. A. Why was she here 2 days ago? Why was she here 2 days ago? Palabras nuevas, 2 days ago. Ago significa atrás, o sea, 2 días atrás. ¿Y qué estamos preguntando aquí? ¿Por qué estaba ella aquí 2 días atrás? Y antes de responder, les voy a mostrar la estructura. ¿Qué tenemos aquí? El why, o sea, la palabra de pregunta. WH words, las palabras que empiezan con WH en inglés. Por lo general son las palabras de pregunta. Luego tenemos el was or were dependiendo del sujeto. De ahí le sigue el sujeto. Luego el verbo que expresa la acción, que en este caso no es working porque es que lo pegué de arriba. Why was she? Vamos a poner aquí un verbo. Doing or taking classes. Voy a tener que cambiar esto un poquito para que vaya de acuerdo a la estructura que realmente le estoy enseñando. Y vamos a quitar. Ok, perfecto. Ok. 2 days ago. 2 days ago lo quiero dejar porque es una frase nueva. Listo, entonces ahora sí tiene más sentido, ¿verdad? Why, la pregunta, ese por qué, porque queremos saber información. Con información nunca va a ser was y where al principio, siempre va a ser qué, cómo, cuándo, quién. Luego tenemos el was y el where, luego tenemos el sujeto, que en este caso es she, y luego tenemos el verbo que expresa la acción, que en este caso es taking, estaba tomando clases. Why was she taking classes 2 days ago? ¿Por qué estaba ella tomando clases 2 días atrás? Y la respuesta me van a ayudar. She here 2 days ago because she wanted to see you. Ok, vamos a arreglar algo de aquí también. Como a la maestra se le olvidó poner el verbo taking, me lo voy a robar de la parte de arriba y voy a ponerlo en la parte de abajo. She here taking classes 2 days ago because she wanted to see you.
Ok, chicos, recuerden que los cambios que yo hago se toma un momentito para que los vean. So, ella aquí, días atrás, 2 días atrás, porque quería verte. Listo. Entonces, ¿qué ponemos después de she, was or were? Was. Muy bien. Ok, vamos a ver la última pregunta, también informativa. Where, where were you last summer? Where were you last summer? ¿A dónde estabas el verano pasado? Y entonces aquí quiero que me ayuden a responder. I, espacio, espacio. Son dos verbos, tienen dos espacios. At Maryland Hotel in Spring. Y noten, le puse working entre paréntesis. So, I am, I was. ¿Cuál de los dos? I was. Muy bien. ¿Y qué verbo usamos? Pues el verbo que ya les he dado al final. Aquí lo que hay que tener un poco de cuidado es cuál de los dos verbos poner. Em, primero, ¿verdad? Pero bueno, es bastante, creo que es una estructura bastante sencilla, especialmente porque ya sabemos el presente progresivo. Y entonces la respuesta de la 4B, yo estaba trabajando en el Hotel Merlot en Spring. Muy bien, chicos, entonces, como siempre, les dejo los videos abajo. Gracias por estar. Si no te has suscrito, por favor hazlo porque me ayuda a mí y también te ayuda a ti. Gracias por siempre dejarme tus likes. Si crees que a alguien le puede ayudar esto, adelante, compártelo y no te olvides siempre hacer el juego de Kahoot que te va a ayudar y nunca te va a tomar más de 5 minutos. Chao.